alejándonos de lo malo y buscando lo bueno. En este podcast vamos a estudiar un poco referente a lo que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual en una persona. Si tú te quedas en estos minutos que a continuación vienen, vamos a poder meditar en cuanto a lo que nosotros como personas creyentes, hijos de Dios, debemos de hacer en contraposición con lo que las personas del mundo natural pues hacen. Y algunas veces pues unos andan en un lado, otros andan en otro lado. Así que vamos a estudiar un poco eso, para lo cual les voy a pedir que me acompañen en una lectura bíblica en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Si ustedes están listos, pues podemos leer la palabra del Señor. Y dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que vamos a estudiar un poco referente a lo que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Quizás para referirme a esto, quiero poner un pequeño ejemplo. Y es que lo pongo con mi persona. A mí me gusta leer la Biblia. Me gusta orar, me gusta meditar en las cosas de Dios. Entonces eso más que todo son como obras de tipo espiritual, ¿verdad? Esa es mi naturaleza espiritual la que demanda eso. Leer la palabra del Señor, orar al Señor. O sea, ese es un alimento para la parte espiritual que tengo yo. Pero también a mí me gusta, bueno, no es que me guste, es que hay que dormir. Uno tiene que dormir. Pero, por ejemplo, cuando estoy haciendo un estudio bíblico y yo estoy motivado a querer estudiar, a querer orar, o cuando estoy en la cama que termina el día y pues voy a orar. Entonces, algunas veces tengo esa situación de que sí quiero orar, pero tengo sueño. Sí quiero hacer mi devocional, el estudio bíblico, pero también me siento cansado, me siento sin ganas y quisiera mejor relajarme, ir a descansar, tirarme en la cama y esperar que me dé sueño para dormir. Entonces, ahí nosotros tenemos en evidencia la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Así que, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, quiero declarar que todos nacemos con una naturaleza carnal, que es lo que nosotros le llamamos una naturaleza pecaminosa. Y aquí pues algunas personas quizás no estarán de acuerdo, pero al final de cuentas, te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, la Biblia declara que así como por un hombre entró el pecado a la humanidad, así también por Cristo vino la salvación. Tenemos nosotros una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza espiritual. O sea, cuando digo yo que la Biblia declara que por un hombre entró el pecado a la humanidad, pero cuando nosotros también aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a nosotros y nace en nosotros una naturaleza espiritual. Entonces ya existen las dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual o la naturaleza que nació
como producto de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Por ejemplo, cuando tú vienes a la iglesia, pongamos ese ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo les pidió a los discípulos que velaran y oraran en Getsemaní antes de que Él fuera entregado a la turba que lo iba a llevar a enjuiciarlo? En Marcos, capítulo 14, versículos 37 y 38, la Biblia dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tú vas a ver acá que nuestro Señor Jesucristo está poniendo en evidencia en el apóstol Pedro las dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Él dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, la otra cosa que también debemos de entender, puesto que estamos hablando de estas dos naturalezas, es que la naturaleza espiritual tuvo un inicio cuando tú aceptaste a Cristo. Ahí nació esa naturaleza espiritual en ti. Y esa naturaleza espiritual debe de ir creciendo día con día, semana con semana, año con año. Conforme pasan los años de tú como cristiano, esa naturaleza espiritual debe de irse incrementando. La Biblia lo expone de esta manera ya en el Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que vamos incrementando hasta que llega un momento en que llegamos a nuestro máximo esplendor. Así es la vida espiritual. Debemos de ir creciendo. Algunos más despacio que otros, en algunas veces rápido, otras veces lento, no sé, pero debe de ir en aumento. Así que eso es de esa manera. Tal vez quizás no esperemos que nuestra naturaleza espiritual crezca de una manera abrupta de un día para el otro. Porque eso es como el ejemplo natural que yo les pongo siempre de bajar de peso. Todo lleva su tiempo. Usted no puede venir y está pesando 250 libras y usted dice, no, ahora quiero hacer el esfuerzo de 250 a bajar a 200 libras en un día. Eso no se puede. No es físicamente posible. Tiene que ser de manera gradual. Conforme el tiempo pasa, usted va a ir bajando de peso. Ahora, estamos hablando de las dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. Veamos por un momento la naturaleza carnal. En la cita bíblica que leímos al inicio de Gálatas, capítulo 5, el apóstol expone la naturaleza carnal. Y dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ves? Esa es la naturaleza carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y luego hace un atarrayazo, y cosas semejantes a estas. Ahora contrastemos con la naturaleza espiritual. Veamos ahora cuáles son las obras del Espíritu. En el versículo 22 de Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Agarremos una obra de la carne. Dice dominio propio, lo que se le llama templanza. Templanza es dominio propio, o sea,
Esta es una obra del Espíritu, perdón. Cuando nosotros hablamos de la obra de la carne que está en contraposición con la templanza, es la borrachera. Porque en la borrachera la persona no se puede controlar. Por más que quieran, muchos alcohólicos, muchos borrachos, o sea, ellos quisieran parar, pero no pueden. En cambio, esa naturaleza carnal está en contraposición con el fruto del Espíritu, que es templanza. Y templanza es un dominio propio, es parte de nosotros. Así que para mí es una lucha entre estas dos naturalezas, entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pero lo que sí es cierto es que la naturaleza espiritual va avanzando, va creciendo poco a poco. Recuerda el versículo que leímos de Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y qué puedo hacer para vivir en el Espíritu? O sea, para que nuestra naturaleza espiritual vaya dominando a la naturaleza carnal. Por eso estamos aquí en este podcast, para aprender, para dilucidar, para identificar las cosas que sí podemos hacer. Son varias cosas, pero yo quiero comenzar con una. En primer lugar, debemos rechazar la naturaleza carnal. Eso es lo primero. Debemos rechazar la naturaleza carnal. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debes apartarte de lo incorrecto, en pocas palabras. O sea, yo no sé si a ti te pasa esto, ¿verdad? Pero lo que sucede es que hoy, puesto que estás viendo este podcast, este estudio, hoy es el día del cambio. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, el apóstol Pablo nos recomienda en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en pocas palabras, debemos andar en el Espíritu y no debemos de satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué significa esto en palabras que entendamos fácilmente? Que si la carne quiere, no lo hagas. No satisfagas los deseos de la carne. Por ejemplo, es como cuando van a un restaurante a comer. Usted sabe que las comidas ultraprocesadas son malas para su organismo. Más si usted tiene un problema de índole metabólico. O sea, usted tiene que comer alimentos que sean bajos en carbohidratos. Entonces, no satisfaga la carne. Su cuerpo le va a pedir pizza, le va a pedir hamburguesas, le va a pedir postre, pastel, chocolate. O sea, le va a pedir sodas, le va a pedir muchas cosas. Pero usted sabe que no tiene que dársela. O sea, por eso dijimos que uno de los frutos del Espíritu es la templanza, el dominio propio. O sea, en primer lugar, eso. Por ejemplo, si vas por la calle manejando y alguien te lastima o te dice algo fuerte, no permitas que eso te haga enojar. Porque la naturaleza carnal te dice que si alguien hace algo en contra de ti, tú tienes que enojarte y tienes que responder y tienes que defenderte y atacar y hacer muchas cosas. No lo debes de hacer, o sea, no. Otro ejemplo para los hombres, aquellos que tienen o que han tenido relaciones prohibidas, relaciones que no son correctas, y de repente tú vienes y tú quieres llamarle
y tú quieres hacer un encuentro, pero la idea es que no debes de hacerlo. O sea, la carne te pide ir a buscar ese pecado y hacer esas cosas que no son correctas. Pero el Espíritu te dice que no. Entonces, tienes que alejarte. O sea, no hagas lo que la carne quiere. O sea, no satisfagas sus deseos. El último ejemplo. Cuando tú vas a la iglesia un domingo, tú te estás preparando para la iglesia, pero te recuerdas, pero también ahora es el partido que he estado esperando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a la iglesia a adorar a Dios, a orar al Señor, a recibir de su palabra, o te quedas viendo el partido por la televisión? A ti te gusta el partido, te gusta el soccer, te gusta lo que fuere, pero la carne quiere que la satisfagas. No la satisfagas. Ese es el primer punto. Romanos capítulo 8, versículo 5, el apóstol dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿en qué piensan los que andan en la carne? Es natural, piensan en cosas de la carne. ¿Y qué piensan los que andan en el Espíritu? Pues, obvio, piensan en las cosas espirituales. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? La recomendación aquí sería vivir todo el día, todos los días, en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Si vas a escuchar una emisora por la radio, que sean emisoras cristianas. Si vas a escuchar algo, que sea un mensaje edificante de la palabra de Dios. Si vas a escuchar una música, pues escucha música cristiana. Si escuchas audios, pues mensajes espirituales, predicaciones, reflexiones cristianas. ¿Qué estás haciendo con todo esto? Alimentando tu espíritu. Por ende, tu espíritu se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. La naturaleza espiritual va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, cuando tú haces esto, llegas a una conclusión. La conclusión es que, ¿qué naturaleza será más fuerte en ti? Estamos hablando de la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual. Ya vimos que debemos de alimentar la naturaleza espiritual, pero muchos también alimentan la naturaleza carnal. Entonces, ¿cuál va a ser más fuerte? Va a ser la más fuerte a la que tú más alimentes. Entonces, si entre más alimentas la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal va siendo minimizada. O sea, alimentar más naturaleza espiritual y menos la naturaleza carnal. Es obvio, ¿verdad? Por eso es que yo siempre recomiendo a las personas que vayan a la iglesia, que los domingos no se pierdan, que los miércoles o los días que tienen reuniones entre semana, que vayan a la iglesia para que alimenten día con día su naturaleza espiritual. El otro punto que quería tratar contigo es que si tú te ocupas del espíritu, o sea, de tu naturaleza espiritual, tú vas a obtener recompensas. Es obvio, es natural, es lógico pensarlo. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 6, él dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Notas lo que dice este versículo? Él dice, ¿qué vas a obtener si tú te ocupas de la carne? ¿O qué vas a obtener si tú te ocupas del espíritu? Primero, ocuparse de la carne, la Biblia dice que es muerte. Así dice el apóstol. Y Gálatas 5:19 dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, y la lista sigue.
Y tú sabes que todo esto que te he estado leyendo no lleva a nada bueno. Dice el apóstol, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne mata. El ocuparse de la carne te estresa, te lleva a problemas, te lleva a enfermedades, te lleva a la cárcel, te lleva a los hospitales. Si tú te alejas de las cosas carnales, te vas a evitar muchos, pero muchos problemas y dificultades. En segundo lugar está el ocuparse del espíritu. La Biblia dice que ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué vas a obtener si tú vas todos los domingos a la iglesia? Cosas maravillosas. ¿Qué te va a pasar si tú te dedicas a ir los miércoles al estudio bíblico? Vas a aprender más de las cosas del Señor. ¿Qué pasa si tú te dedicas diariamente a hacer tu devocional diario? Tú creces espiritualmente. Si tú estudias la Biblia, creces en conocimiento bíblico. Si tú le oras al Señor, claro que tu relación con Dios va a ir incrementándose cada vez más. Entonces, para terminar, porque ya se hizo largo este podcast, para terminar, te quiero decir, la naturaleza carnal o la naturaleza espiritual.